Saludos estudiantes, le habla el doctor Nelio Torres. Vamos entonces ahora a ver aquí la arquitectura en particular, ¿verdad?, de los servidores cuando se trabaja la parte de DBMS, ¿verdad?, cómo se instala. Estamos en el curso, ¿verdad?, de administración de base de datos. Así que vamos a ver. Esto básicamente se basa en el capítulo 3 del libro de texto del curso que he dado, ¿verdad?, en el curso de base de datos, pues que habla sobre la arquitectura del DBMS a nivel de multiusuarios, cuando es cliente-servidor, ¿verdad? O archivo-servidor, file-server y cliente-servidor desde 2 tiers hasta n-tiers. Vamos a ver después eso. Después vamos a ver un poquito de la distribución de los DBMS, las funciones de un DBMS, los componentes, ¿verdad? Y el software. Y ese es prácticamente el tema que vamos a cubrir aquí. Primero vamos a hablar de la arquitectura del DBMS y de multiusuario, ¿verdad? Está el concepto de teleprocessing, está en la página 58 del libro, que es la arquitectura tradicional de los sistemas de multiusuario, como se hacía antes, ¿verdad? Se compone de una computadora central, lo que típicamente nosotros llamábamos una mainframe, con una sola unidad de procesamiento central, un CPU. Lo único que ese CPU tenía la capacidad de atender múltiples usuarios, ¿verdad?, conectado a una serie de terminales, lo que se llamaban terminales tontos. Lo que quería decir es que si la máquina central estaba apagada, no estaba trabajando, pues los terminales no servían de nada, pues todos estaban centralizados, ¿verdad?, conectados a una sola computadora. Por lo tanto, la carga la lleva la unidad central por completo. Y estaba el concepto de downsizing, ¿verdad? Se refiere a reemplazar computadoras mainframe caras por redes más costo efectivas, de uso personal, que igualaban o mejoraban el rendimiento del sistema. Obviamente en un periodo del tiempo se hacía más efectivo coger esa máquina tradicional mainframe, particularmente después de la década de los 80, y reemplazarlas por redes. Y el concepto de cliente-servidor, ¿verdad?, de distribuir carga hacia los clientes, pues abarató mucho, sobre todo el costo. ¿Ok? Entonces, y al poder igualar o mejorar el rendimiento de esos sistemas tradicionales, pues eso propició, y eso todavía sigue en pie, pues todavía hoy en día se sigue haciendo, que hay sistemas tradicionales y que se están moviendo a nuevas aplicaciones o web o cliente-servidor. Entonces el teleprocessing, ven, en aquel entonces era una mainframe, que olvídense del diseño si parece un servidor, ¿verdad? Pero obviamente las mainframe eran más grandes, pero así como lo presentó el libro, ¿ves? Y una serie de terminales, que aunque aquí parecen PC, verdaderamente era un terminal donde tú te conectabas, todo el trabajo estaba localizado en la mainframe y tú veías los resultados en la pantalla. ¿Ok? Obviamente esos sistemas operativos, la gran mayoría y por mucho tiempo, fueron de command line, pues porque por el concepto de que consumen menos recursos, y cuando era un sistema compartido entre 50, 100, 200 usuarios, pues eso hacía mucha mella en el performance del equipo. Después, al final vamos a poner así, al final de los años 80, estos sistemas mainframe desarrollaron para los terminales sistemas gráficos, pero era el terminal entonces el que cogía la carga del manejo de las gráficas. Y eso siguió así hasta que pues eventualmente el concepto de cliente-servidor se impuso en la mayoría de los comercios y negocios. Por lo tanto, una de las primeras cosas que se hizo fue la arquitectura archivo-servidor, o file server en inglés. El procesamiento se distribuye a través de la red. Entonces se conectan varias estaciones de trabajo, workstation, a través de esa red. La base de datos va a residir en el que sería el file server, ¿verdad?, el servidor de archivo. El DBMS y la aplicación se ejecutaba en cada workstation. Eso es lo que hacía el programado, el software, para manejar la base de datos y la aplicación del sistema, ¿verdad? Las pantallas que veía el usuario, etcétera, se ejecutaban, pero a nivel de estación de trabajo. ¿Okay? Tenía 3 grandes desventajas, pero obviamente fue de las primeras que se hicieron. ¿Por qué? Porque aumentaba significativamente el tráfico de la red.
sea, la logística de la red se cargaba demasiado. Cada estación requiere una copia completa del DBMS, o sea, que te estaban duplicando por cada PC, ¿verdad? Estaba corriendo también una copia completa. Controlar la integridad de los datos, la concurrencia, ¿verdad? Cuando manejan varios usuarios, accesan tablas o archivos similares, y el recovery, como tú recuperarte, eran en procesos verdaderamente complejos, ¿verdad? Y eso se debía a que múltiples DBMS pueden acceder los mismos archivos. Esto está en la página 59 del libro. Entonces el concepto del file server, así usted lo ve, lo vemos en diagrama de multiusuario. Ves que teníamos entonces la base de datos en un file server. El file server se conectaba a la red y de la red entonces llegaba a las distintas estaciones de trabajo, que cada una tenía instalado el DBMS y la programación que accesaba a esos datos, ¿verdad? Y que le mostraba las pantallas a los usuarios. Eso ponía demasiada carga también en las estaciones de trabajo, las ponía lentas también. Pero fue una de las primeras arquitecturas, ¿verdad?, que se empezaron a usar. Luego nos movimos a la de cliente-servidor, en vez de file server. Two tiers, lo que le llaman two tiers. ¿Por qué? Porque el cliente necesitaba, ¿verdad?, recursos que son dados por el servidor. Eso se sabe en este ambiente, ¿verdad? Y provee una separación básica de los 4 componentes principales de las aplicaciones de negocio. O sea, podía separar la base de datos, la lógica de las transacciones, el manejo de las transacciones, la data del negocio, la lógica de la aplicación, de la programación, cómo trabajaba, y la interfaz del usuario. ¿Okay? El cliente era el que se le llamaba Tier 1, era responsable principalmente de la presentación de los datos al usuario. En eso recaía la responsabilidad principal. Es la PC que tenía el cliente de frente, ¿verdad? El servidor, que sería entonces el Tier 2, es el responsable principalmente de proveer los servicios de datos y al cliente. Ventaja de esta arquitectura sobre la otra que vimos, file server: acceso más amplio a bases de datos existentes, mejoraba el desempeño, de forma que era mejor, y había tal vez una posible reducción de costos de hardware, porque al ser menos, mejorar el performance, pues los equipos no tenían que necesariamente ser muy costosos, ¿verdad? Que tuviera mucho poder de recursos de computación para poder manejar la aplicación. Reducción en costos de comunicación, porque entonces se simplificaba la comunicación en la red y aumentaba la consistencia de los datos. ¿Okay? Fíjate que entonces habían distintas topologías disponibles. Y aquí en la figura 3.4, ¿verdad?, te decía, pues mira, tú puedes tener una topología cliente-servidor. Un solo servidor, un solo cliente. Puedes tener otra topología donde tenía un servidor, que entonces se conectaban 2 o más clientes. Y la tercera, o sea, la segunda se llamaba Multiple Clients Single Server. Múltiples clientes, un solo servidor. Y la tercera se llamaba Multiple Clients y Multiple Servers. O sea, podía haber más de un servidor que distribuyeran la carga y, obviamente, más de un cliente. Entonces, resumen de funciones. Cuando es two-tier, el cliente pues manejaba todo lo que tuviera que ver con la interfaz y aceptaba y cotejaba la sintaxis, ¿verdad?, de los datos que entraba o de los que entraba el usuario de input. Procesaba la parte de la aplicación, la lógica de la programación, generaba los requests para la base de datos, ¿verdad?, para transmitirlos al servidor de la base de datos, y le daba respuesta al usuario de lo que estaba pasando. Eso era el cliente. A nivel del servidor, pues aceptaba y procesaba los requests, los pedidos de la base de datos, ¿verdad?, de los clientes. Obviamente tenía que cotejar que tuviera la autorización apropiada. Cotejar que la integridad no fuese violada en la base de datos. Ejecutaba entonces procesamientos de consultas y actualizaciones y transmitía la respuesta al cliente. O sea, si se hizo o no se hizo, ¿qué pasó? Mantenía el catálogo, el system catalog, o sea, la metadata, la definición de los datos. Provee acceso concurrente a la base de datos y provee control de recuperación. Así era la distribución del two-tier.
se podía ver de esta manera. El first tier, el cliente, sus tareas, que era la interfaz y el procesamiento de la lógica, y la otra era el database server, la validación y los accesos a la base de datos. Se podían clasificar de esa manera. Luego vino el concepto, pues mira, de three tiers. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la arquitectura cliente-servidor requería muchos recursos a nivel de cliente para que corriera efectivamente la aplicación. Por lo tanto, corría un overhead a nivel de la administración del cliente. Ya para entonces el 1995 se propone el uso de 3 capas o 3 layers. Y cada capa corre una plataforma o un servidor diferente. Y es que viene el concepto de three tiers. Entonces, ¿cuáles eran esas 3 capas? Pues estaba el User Interface Layer, que entonces ocupaba los procesos a nivel de cliente. Está el Business Logic and Data Processing Layer, o sea, layer que corre en un servidor y se le conoce como el Application Server. O sea, tiene entonces la programación que maneja la base de datos. Entonces está el DBMS, que es la base de datos como tal, con su programación, que corre en otro servidor llamado Database Server. Estos 3 detalles tenían una mejor distribución y por lo tanto tenían muchas ventajas sobre las otras topologías que ya vimos. Ventaja, alguna de ellas. Requería menos hardware, porque entonces a nivel de cliente, al separar las tareas ya no había overhead. El mantenimiento de la aplicación era centralizado, o sea, estaba en un solo sitio. Fácil de modificar o reemplazar un tier, sea el de cliente, sea el de aplicación o sea el de servidor, sin afectar los otros, porque tenían sus tareas bien definidas y separadas. Entonces, al separar la lógica del negocio, que es la aplicación, de las funciones de la base de datos, se facilita el implementar un balance de carga en la red, porque ya antes eso estaba, recuérdense, en un solo servidor y cargaba mucho. Y este tipo de ambiente con el web es fenomenal. O sea, el medio ambiente web, este tipo de arquitectura, conviene mucho. Entonces ahí en el three tier vemos que está el cliente, que se encarga principalmente de la interfaz, el application server, que tiene la lógica del negocio, la programación y el procesamiento lógico de los datos, ¿verdad? De qué se hace, cómo se hace. Y finalmente el database server, que manejaba mucho la variación de los datos, el acceso a la base de datos, ¿verdad? Y la metadata, la definición de los datos, etc. Luego vino el N-Tier, que permite involucrar varias capas de servidores con diferentes propósitos. El más común es para manejar aplicaciones web con base de datos. En ese caso, por ejemplo, se podría utilizar un cliente, un web server, un application server y un database server. O sea, lo podemos llevar a 4 tiers. Pues tenemos a nivel de cliente. Este servidor se encarga de todo lo que tiene que ver con el web y el manejo del web, HTML, la corrida de las páginas, etc. El application server, que tiene entonces la lógica, la programación. Por ejemplo, podía ser ASP, podía ser PHP o algún otro tipo de aplicación que manejara páginas web y datos, ¿verdad? Y finalmente ese application server se comunica con el tier 4, que es el database server, que entonces de aquí finalmente obtenía los datos. Y básicamente esa es la última que estaba mostrando el libro. Luego habla de distribuciones de DBMS. Entonces habla que una base de datos distribuida está lógicamente interrelacionada, ¿verdad? Y se ve como si fuera una sola base de datos en una sola computadora o servidor. Sin embargo, físicamente estaba distribuida en varios servidores. Tú puedes tener una base de datos que tú la ves toda como si estuviera en un solo sitio, pero físicamente tenerlas separadas por partes en distintos servidores, ¿verdad? Es una base de datos distribuida, pero también puede tener un DBMS distribuido, ¿verdad? Acuérdense que el DBMS es el software que permite el manejo de una base de datos, es el que comunica los archivos de los sistemas operativos con la aplicación de base de datos y el concepto de base de datos relacionales, para que ambos sean compatibles con lo que quiere el usuario, ¿verdad? Y con el concepto de SQL. Hace que la distribución sea transparente al usuario.
O sea, el usuario ve como si fuera una sola base de datos, si todo estuviera en un solo sitio, no ve nada que le diga que tiene que ir a tal o cual servidor que está en tal o cual país o en tal o cual sitio, ¿verdad? Hacer X o Y proceso. ¿Ok? Por lo tanto, el usuario lo ve como si tanto la base de datos como si y el DBMS, ¿verdad? Que es la programación que maneja la base de datos, si estuvieran en un solo servidor. Características del DBMS distribuido. Pues mira, es una colección de datos que están compartidos y se relacionan lógicamente, no físicamente. Por lo tanto, los datos están divididos en fragmentos y ya sabe qué fragmento está dónde, ¿verdad? Dónde comienza, dónde continúa la secuencia de los datos. Ya eso es cuenta del DBMS. Los fragmentos pueden ser replicados, pueden estar en más de un servidor y eso es bueno para velocidad, mejorar velocidad de acceso y tiempo de respuesta. Y eso se asignaban a sitios, ¿verdad? A sites. Esos sites, esos sitios están enlazados por una red de comunicaciones. Fíjate que esto, la cuestión de la instalación es algo bien interesante, pero es algo bien tedioso, o sea, bien que hay que hacerlo con mucho cuidado y un área bien interesante. Los datos de cada sitio, ¿ves? Están controlados por el DBMS, que aunque estén físicamente separados de esta computadora, el DBMS lo sabe y sabe cómo manejarlo. ¿Ok? El DBMS gestiona las aplicaciones locales de forma autónoma. O sea, que las aplicaciones que estén a nivel del servidor, el DBMS las maneja. Que obviamente él sabe dónde están los datos que quiere esa aplicación. Cada DBMS en una más aplicaciones globales. O sea, parece que se instala en una o más aplicaciones a nivel global ese DBMS. Y enseño un diagrama en la página 73. Ves que aquí tenemos, fíjate que tenemos una red, tiene este site con un pedazo de la base de datos, este site, el site 1 tiene otro, site 4 tiene otro, ¿verdad? Y tal vez el site 3 puede tal vez conectarse o venir, después son un file server, ¿verdad? O cliente servidor, necesita conectarse a la base de datos. Para el usuario que esté aquí o conectándose a este servidor, posiblemente ve cualquier tabla de la base de datos y todo normal, pero físicamente en la red, fíjense que tiene 3 servidores o 3 sites distintos y cada uno con un pedazo de la base de datos. Vamos a otro tópico nuevo que sería entonces funciones de un DBMS. ¿Qué cosas se supone que haga un DBMS? Vamos a primero verlas y después vemos el diagrama. Con un DBMS se supone que almacene datos, los pueda recuperar, ¿verdad? Verlos para atrás y actualizarlos. Por lo tanto, el DBMS crea su propia implementación interna física de la base de datos. Es su función fundamental y como dije, y lo vamos a ver en el diagrama, se comunica con el sistema operativo de la computadora que sea y se adapta a los formatos y archivos que tenga ese sistema operativo. Pero claro, aunque se adapte, él va a hacer que el usuario siempre todo lo vea en formato de tablas relacionadas y lo maneja como tablas relacionadas. Y ese es precisamente el punto que lo hace lento, porque eso toma tiempo y lecturas input y output y no es algo tan sencillo. O sea, el dar la facilidad de que con comandos fácilmente uno los pueda tener respuestas rápidas, etcétera, pues obviamente aumenta el overhead en el DBMS, ¿verdad? Para poder hacer eso. Usualmente hay una ley en el mundo de las computadoras que es así, que usualmente entre más fácil se lo hacen al usuario algo, casi siempre esa aplicación, ese programa, lo que sea, ese concepto requiere más y más recursos. Entre más complejo o más elaborado o más sencillo se le hace al usuario, o sea, la manera en que se le presenta, por ejemplo, posiblemente es más eficiente, corre mejor, pero tal vez no es la mejor manera de aprenderlo o de utilizarlo. No es tan user-friendly, es la palabra, ¿verdad? Entonces, accesibilidad del usuario al catálogo. Debe tener un catálogo que describa los atributos y debe ser accesible a los usuarios. En el caso de Oracle, al tú dar describe y el nombre de la tabla, tú sabes que tiene los atributos, su tipo de datos, etc.
Y ese es el accesando el catálogo de esa base de datos. Apoyo a transacciones, transaction support. Debe garantizar que todas las actualizaciones de una transacción se cumplan o que no se hagan. Acuérdense que a veces una transacción, como tú hablar un insert, un select, que para ti tú lo ves como una sola instrucción, cuando la base de datos lo desglosa para antes de ejecutarlo, posiblemente se generan varias subtransacciones para poder acceder a la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Si para hacer algo hay que hacer varias, pues tú tienes que garantizar que todas ellas se hicieron para poder completar esa transacción. Si hicieron todas menos una, no se pudo completar la transacción. Por lo tanto, por eso es que dice, o las garantiza que se hacen todas o no se hace ninguna. Entonces, control de concurrencia, servicio de control de concurrencia. Debe proveer un mecanismo que garantice que la base de datos se actualice correctamente en un ambiente con múltiples usuarios trabajando simultáneamente. Esto es como cuando, por ejemplo, yo creo que yo las había en clase, dependiendo, ¿verdad? Había comentado en clase, si no lo comento aquí, que una base de datos, una de las cosas que tiene que hacer es qué pasa cuando dos usuarios distintos quieren acceder a un récord de una persona en particular. Pues cuando eso ocurre, la primera persona accesa a ese récord y en ese momento la base de datos tiene que ponerle un lock de que nadie más pueda accesar ese récord hasta que esa persona, ese usuario, lo suelte. Si yo acceso al récord y le cambio el teléfono, por ejemplo, y mientras yo estaba cambiando el teléfono, vino otro usuario, accesó al mismo récord y le cambió la dirección. Fíjate que cuando él cambia la dirección, está cambiando la dirección, recogió el teléfono viejo. Entonces en ese momento yo vengo y actualizo el récord con el cambio del teléfono. Y después de mí vino entonces el otro usuario y puso el cambio de dirección y lo cambió. Pero ¿qué pasa? Pero tenía el teléfono anterior y reemplazó el nuevo por el anterior. Ese es el problema de control de concurrencia, que la base de datos evita que eso pase. Un usuario coge el récord, aguanta. No dejo que más nadie lo coja hasta que ese usuario lo vuelva a actualizar, le actualizó con el teléfono nuevo y entonces el otro viene y lo coge. Servicios de recovery. Debe proveer mecanismos a la base de datos para recuperar datos en caso de falla. Muchas veces los backup, la base de datos tiene un backup interno que él mismo maneja también y guarda transacciones y uno pues puede recuperar transacciones. Usualmente la manera más cómoda es que tú hagas backup todas las noches o el día, ¿verdad? Cuando se acaba de usar los sistemas y si al otro día por X o Y razón el sistema se cae, vamos a suponer que a las 10 de la mañana, pues tú vienes y buscas el backup de la noche anterior, pones todo el directorio, toda la cuenta con esos archivos y después de la base de datos vas a conseguir para ese día de 8 de la mañana a 10 de la mañana cuáles fueron las transacciones que se hicieron, que de hecho no están guardadas en un backup. Si un backup diario, pues se hace por la noche, usualmente cuando no hay usuarios trabajando en el sistema. Pero entonces la base de datos te provee mecanismos para tú recuperar las transacciones y tú se lo dices, mira, se cayó el sistema a las 10 con 14 minutos. Pues tú le dices, pues mira, recupérame el sistema, las transacciones que se hicieron desde las 8 de la mañana como hasta las 8 y 12, hasta las 10 y 12, perdón. Y se cayó a las 10 y 14. Como 2 minutos antes para que no, obviamente a veces se cae porque es una transacción mal generada, mal hecha, algún tipo de error pudo haberlo causado. Pues yo no lo voy a poner que exactamente sea la misma hora que se cayó, sino 1, 2, 3 minutos antes. Y eso es lo que hacen los servicios de recovery. Servicios de autorización. Debe proveer un mecanismo que garantice que solamente los usuarios autorizados puedan acceder a la base de datos. Y obviamente muchas veces provee cuentas, username, password y otros mecanismos para tú garantizar la base de datos. Si se dan cuenta, aquí ustedes pueden ver aquí por qué yo digo que Access no es una base de datos. Que Access es un juguete para los usuarios y guarda datos, sí, pero no es una base de datos definida como tal, porque no tiene servicio de autorización, no tiene servicios de recovery, entre otras cosas. Entonces, servicios debe proveer un mecanismo que garantice que tanto los datos en la base de datos como los cambios a los mismos sigan unas reglas y no violen esas reglas. ¿Ok? Eso es importante. Servicios para promover la independencia de los datos. Debe incluir métodos que apoyen la independencia de los programas y la estructura actual de la base de datos.
Usted sabe que en una base de datos, aunque usted haga programación, a menos que usted en la programación elimine, tal vez haga referencia a un dato nuevo que no se ha insertado en la base de datos, o elimina uno que no haga falta, pues posiblemente tenga que hacer algún tipo de cambio, pero un cambio mínimo en la programación. Lo que pasa es que antes la programación y los datos estaban fuertemente ligados. Eso hacía era COBOL, RPG también lo hacía, entre otros lenguajes. Si tú hacías un cambio en el archivo, tenías que recompilar los programas, porque ya los programas estaban hechos de esa manera. Pues acá no. Acá si tú haces un cambio en la programación, que tal vez tú entiendes que afecta a la base de datos, habría que mover la base de datos. Y no todo. Hay que hacerlo. Posiblemente insertaste una tabla en la base de datos y no te afecta para nada la programación. O sea, algunas cosas sí, pero sencillas, otras no. ¿Okay? Y finalmente, servicios de utilidad. Debe incluir programas que ayuden a administrar efectivamente la base de datos. Toda base de datos debe traer algún tipo de utilidad para hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver entonces los componentes de un DBMS. Un DBMS se compone de complejas y sofisticadas piezas de software que ejecutan las funciones explicadas anteriormente. O sea, todo lo que mencionamos son pedazos de ese DBMS. Vamos a llamarle métodos o bloques, códigos en bloques, que con sus tareas ya definidas. Se divide en varios componentes de software, como dije, o módulos, también se le puede llamar módulos, y cada uno tiene asignado una operación en particular. Algunas de las operaciones del DBMS tienen que ser apoyadas por el sistema operativo, eso es bien importante, y ese es el punto de él, porque yo digo que, por ejemplo, una instalación de Oracle en una PC, en Windows, no es lo mismo que una instalación de Oracle en Linux, para escoger el mismo mundo de la PC. ¿Por qué? Porque el DBMS se tiene que comunicar y conectar al sistema operativo. ¿Por qué tiene que hacer eso? Sencillo. El sistema operativo es el que maneja los archivos que se guardan en disco. Todo lo que usted vaya a guardar en disco, lo maneja el sistema operativo. ¿Con qué? Con unos formatos. ¿Cuáles formatos? Bueno, lo que explicamos anteriormente. Los tres formatos principales son archivo secuencial, indexado y relativo. La PC tiene el secuencial y el relativo o acceso directo, y el indexado los simula. Porque hace una simulación que lo maneja, pero básicamente usando las otras dos atributos. Esos tres tipos de archivos son los que maneja. Por eso es que en base de datos, al principio del curso, yo usualmente mencionaba esta parte de los archivos para que se tenga la conciencia de que la base de datos sigue usando los archivos que usa ese sistema operativo. Simplemente los utiliza de tal forma que para ustedes lo que visualizan son tablas, y esas tablas están relacionadas. Los archivos de antes, la relación había que hacerla por programación, que aunque fuese difícil y era malo, lo que ventaja que tenía era que uno tenía que programarlo y por lo tanto entender bien el concepto para poderlo aplicar. Por lo tanto, una persona que haya programado en esos formatos, esos archivos anteriores, que haya que definirlo todo cuidadosamente, pues ve una base de datos relacional y la encuentra sumamente fácil de trabajar, precisamente por su naturaleza. Pero entonces el problema de todo esto es que esa programación maravillosa, para que uno vea todos esos formatos viejos de archivos como si fueran tablas de una base de datos relacionadas, pues obviamente tienen un problema, que utilizan demasiados recursos de la computadora. Por lo mismo, cada vez que se le hace la vida fácil a un usuario en algo, hay un costo, un precio a pagar, y casi siempre ese precio a pagar es lentitud, es performance, en la gran mayoría de las veces. Y por eso es que hoy día ya una base de datos normal no sirve para aplicaciones grandes de la web, como lo es Facebook y cosas similares. Y entonces ahí es que viene el concepto de Big Data, que no es otra cosa que coger el DBMS, arrancar, quitar de cuajo toda esa programación, y vamos a hacer otra programación que maneja los mismos formatos de archivo, pero entonces ahora los hace de un modo óptimo, y entonces quita el concepto de bases de datos relacionales.
Él los trabaja y los relaciona de otra manera, pero de una forma que entonces permite que se puedan mover no solo grandes cantidades de datos. Recuerden que Big Data no es solamente tamaño, sino rapidez de velocidad. Por eso que tú puedes en un Facebook hacer un live, y un live genera mucho tráfico, y usted sabe que en un live yo lo puedo ver después de que acabó, pues porque entonces no solamente lo está manejando para que uno lo vea, lo está guardando en disco también. ¿Okay? Y ya se estaba poniendo tan lento ese tipo de aplicaciones que entonces ahí entra en juego Big Data para ese tipo de aplicaciones grandes. Eso no quita y no quiere decir que eso va a reemplazar la base de datos relacionales. El que piense eso está completamente equivocado. Big Data va a aplicar para ciertas cosas grandes de ciertos sistemas grandes, como un Facebook. Una aplicación que tú estás haciendo en una compañía donde entran 50 usuarios, puedes seguir manejando el DBMS, la base de datos relacionales, como siempre lo ha hecho, sin ningún problema. O sea, vean que el Big Data es para ciertas cosas. Está el Query Processor, que transforma los queries en una serie de instrucciones de bajo nivel, para que entonces el Database Manager, el módulo de Database Manager lo pueda manejar. Y el Database Manager, o DM, interactúa con la aplicación que usa el usuario y las consulta. Determina cuáles son los récords que se requieren que satisfaga el pedido cuando se hace un select, ¿verdad? Un query. Y llama al File Manager. El File Manager es del sistema operativo, una aplicación del sistema operativo, para que ejecute el pedido. ¿Okay? Y el File Manager, como dije, manipula los archivos almacenados y su localización física en disco. Mantiene las estructuras y los índices del esquema, entre otras cosas. Entonces está el DML Preprocessor, que convierte instrucciones DML que vienen de las aplicaciones en llamadas de funciones. Acuérdate que DML es Data Manipulation Language. ¿Okay? Ahí tú puedes hacer un select, por ejemplo, un insert, un delete, entre otros. Es en el lenguaje nativo de la plataforma que se esté utilizando. Fíjate, cuando dice lenguaje nativo es del sistema operativo. ¿Okay? Está el DDL. Acuérdense que DDL significa Data Definition Compiler. Esos son los Create Tables. O sea, convierte instrucciones de DDL, que son usualmente los Create Tables, en conjuntos de tablas conteniendo la metadata también, las cuales se almacenan en el System Catalog de la base de datos. Eso también va a disco en algún sitio. ¿Dónde y cómo y cuál es el formato exacto? Ya eso lo maneja el DBMS. Usualmente no lo dicen, pero uno sabe que lo está haciendo. Está el Catalog Manager, maneja y mantiene el catálogo, ¿verdad? Las definiciones de los datos. Cada vez que insertas un atributo nuevo, modificas otro, todo eso siempre el Catalog Manager tiene que mantener ese catálogo actualizado. Y como ven, es accedido por muchos de los componentes de un DBMS. Por ejemplo, yo voy a hacer un select de una tabla, se va al Catalog Manager a ver si esa tabla existe. Si es el select nombre de from estudiante, pues chequea si no solamente si existe la tabla estudiante, sino si existe el atributo dentro de la tabla estudiante que se llame nombre. Y así por el estilo. Ahí si vemos el diagrama, vemos cómo entonces, ¿verdad? Tenemos quienes lo accesan a la base de datos, los administradores de base de datos, que usualmente son para hacer los esquemas, los DBL, los usuarios para hacer consultas, DML, y los programadores que hacen los programas que corren los usuarios. Vean que entonces, ¿verdad? Está el DML Processor con el procesador de query, se comunican, el DDL Computer crea las tablas y actualiza el Dictionary Manager, ¿verdad? Porque cada vez que se crean tablas nuevas, se crean atributos nuevos. El DML Processor se convierte en un lenguaje de bajo nivel que el DBMS lo maneja y todo va aquí al Database Manager, igual que el Query Processor. O sea, cuando se pasa la consulta, se pasa aquí al Database Manager, que consulta también al diccionario y eventualmente va al File Manager. Ya aquí abajo, jóvenes, estamos en el sistema operativo. Ya aquí cada sistema operativo es distinto. Un mainframe de una PC, de un Linux, de un Windows es distinto. Y aquí el File Manager, utilizando los métodos de acceso, o sea, entiéndase,
las estructuras de archivo que él tiene: acceso secuencial, acceso indexado, acceso relativo, y obviamente con un sistema de buffers, ¿verdad? ¿Por qué buffer? Porque acuérdense que la velocidad de las cosas que van en memoria no se pueden escribir en disco a la misma velocidad, y el buffer es un espacio intermedio, ¿verdad? Que cuando algo viene a altas velocidades lo recibe. Acuérdense que la traducción de buffer es amortiguador. Los carros tienen amortiguadores, ¿verdad? O en inglés le llaman shock absorber, pero también en español se dice amortiguadores. ¿Y qué es lo que hacen? Amortiguan el golpe de un hoyo para que se sienta lo menos posible. Pues más o menos el mismo proceso de los amortiguadores o de los buffers a nivel del sistema operativo de la máquina. Algo viaja a mucha velocidad, aquí lo aguanta y entonces se lo transmite al disco poco a poco. El disco transmite, por ejemplo, una respuesta, va al System Buffer, se acumula y se lo envía a memoria rápidamente, ¿verdad? Eventualmente va al File Manager hasta que entra a la aplicación de nuevo. Ese es básicamente los componentes de un DBMS genérico. ¿Ok? Entonces, los componentes de software, vamos a explicarlo. Está componentes principales del software de un DBMS. Está el Authorization Control. Eso es lo que usualmente, ¿verdad?, tiene que ver con la autorización que tiene el usuario, el username, el password, ¿verdad? Está el Command Processor. Una vez que el usuario entró, ¿verdad?, y tiene autorización para entrar, pues pasa al Command Processor para su evaluación, ¿verdad?, el comando que se haya entrado. Integrity Checker. De haber actualización, un update o algo, aquí se verifica que no se rompa la integridad de los datos. Un ejemplo de integridad es que yo ponga que el género es M o es F. Y si yo hice un insert y le pongo que el género es X, pues la base de datos, ahí el Integrity Checker me va a explotar, me va a decir, no, espérate, o es una M o una F lo que tú puedes entrar ahí. Y le rechaza esa transacción, ese insert. También tiene el Query Optimizer, que cuando se hacen queries largos o complejos, él generalmente, antes de traducirlo, chequea si hay alguna manera de optimizarlo. ¿Okay? Si hay alguna estrategia para poder optimizar la ejecución de ese query para que se conteste lo más rápido posible. Está el Transaction Manager, ejecuta las operaciones de procesamiento requeridas de acuerdo a la transacción. Ok, fíjate que el Transaction Manager también trabaja con el File Manager. Fíjate que ya se encarga como es como un coordinador entre el DBMS y el sistema operativo. Entonces el Transaction Manager le dice al File Manager, pues mira, yo necesito que hagas este insert y para esto, pues hazte esto. Pues el File Manager va y lo hace. Y así por el estilo. El scheduler, que controla el orden relativo en que las transacciones se deben ejecutar. Verifica que operaciones, o sea, porque acuérdense, como yo dije, una instrucción en SQL se podría traducir a varias a nivel del compilador, por así decirlo, del sistema operativo o del Transaction Manager. Y entonces, ¿qué se hace? Que si son varias transacciones, chequean que se puede tal vez determinar que hay dos operaciones que se pueden hacer a la misma vez. Eso para buscar también rapidez. Pues el scheduler chequea, mira, estas instrucciones que están aquí, ¿son todas en secuencia? Pues tiene que ir una detrás de la otra, pues se van a secuenciar. Pero mira, la instrucción 3, 4 y 5, ¿se pueden hacer a la misma vez? Vamos a hacerlas a la misma vez, para que se haga en un solo ciclo, mucho más rápido. ¿Okay? Está el Recovery Manager, que es responsable de hacer el commit o el abort. Eso lo explicamos en base de datos, ¿verdad? Recuerden que el commit es para que el cambio que se haya hecho sea efectivo. Y el abort o rollback, como lo llamamos nosotros, es como un undo. Un cambio que hayamos hecho o algo que hayamos insertado en los datos se vuelve para atrás. Se asegura de que la base de datos se mantenga consistente. Ese es el Recovery Manager. Está el Buffer Manager, que como dije, es responsable de la transferencia de datos entre memoria principal y memoria secundaria, entiéndase disco duro, para amortiguar, reducir la velocidad, el manejo de la velocidad. Y si usted se fija, mire como aquí, esto fue el diagrama que vimos ahorita. Está el Database Manager y el Database Manager, mire cómo se divide en todo esto.
el Authorization Control, lo que explicamos ahora, el Command Processing, el Integrity, el optimizador, el Scheduler, el Transaction Manager, el Recovery Manager y finalmente el Buffer Manager, para entonces comunicarse con el File Manager, los métodos de acceso y los amortiguadores a nivel del sistema operativo, que son los que están aquí. Si ustedes ven, esto les da una, y esto es algo genérico, porque si vamos a las de Oracle, DB2, si vemos cada DBMS particular de cada base de datos, nos vamos a dar cuenta que son todavía a veces hasta más complejos, más elaborados. ¿Ok? Y hasta aquí termina, jóvenes, esta presentación.